Hola mis hermanos, Dios les bendiga, Dios les acompañe, sean bienvenidos a un nuevo video, a un nuevo compartir de la palabra de Dios. Mis hermanos, hoy vamos a escuchar el capítulo 44 del libro del profeta Ezequiel. Vamos a escuchar, hermanitos, con mucha atención la palabra de Dios. Luego me llevó nuevamente a la puerta exterior del santuario que miraba al oriente. Estaba cerrada. Me dijo Yahvé: esta puerta estará cerrada, no se abrirá, ni hombre alguno pasará por ella, porque Yahvé, el Dios de Israel, entró por ella. Por tanto, permanecerá cerrada. En cuanto al príncipe, por ser príncipe se sentará allí para comer pan delante de Yahvé. Entrará por el vestíbulo de la puerta y saldrá también por allí. Después me condujo por la puerta del norte. Delante del templo contemplé la gloria de Yahvé que llenaba el templo de Yahvé y caí con el rostro en tierra. Me dijo Yahvé: hijo de hombre, considera bien y mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que te digo con respecto a las disposiciones del templo de Yahvé y a todas tus leyes. Fíjate bien en cuanto a la admisión del templo y a la exclusión del santuario. Dirás a la casa rebelde de Israel: así dice el Señor Yahvé, casa de Israel, basta ya de todas las abominaciones que ustedes cometieron trayendo extranjeros, circuncisos de corazón e incircuncisos en la carne, para que estén en mi santuario. Profanen mi templo cuando ofrecen mi pan, la grasa y la sangre, rompiendo mi alianza con todas sus abominaciones. No cuidaron mis cosas santas, sino que pusieron a otros como custodios de mi santuario a gusto de ustedes. Así dice el Señor Yahvé: ningún extranjero incircunciso de corazón e incircunciso en la carne entrará en mi santuario, ningún extranjero que vive entre los hijos de Israel. Y los levitas que se apartaron de mí cuando Israel se descarrió, alejándose de mí para ir detrás de sus ídolos, sobrellevarán su iniquidad. Serán sirvientes en mi santuario, custodiando las puertas del templo y oficiando en él. Sacrificarán los animales que sean presentados como holocaustos y estarán ante el pueblo para servirlo. Por haberse puesto al servicio de sus ídolos y haber sido ocasión de culpa para la casa de Israel, yo alzo mi mano contra ellos, dice el Señor Yahvé, y soportarán las consecuencias de sus iniquidades. No se acercarán a mí para oficiar ante mí como sacerdotes, ni se acercarán a ninguna de mis cosas santas, las cosas que son más sagradas, sino que cargarán sobre sí sus culpas y las abominaciones que cometieron. Haré que sean custodios del templo para todos sus servicios y para todo lo que se haga allí. Pero los sacerdotes levitas, hijos de Sadoc, que guardaron mi santuario, cuando los hijos de Israel se apartaron de mí, ellos sí se acercarán a mí para oficiar ante mí y ofrecerme la grasa y la sangre, dice el Señor Yahvé. Entrarán a mi santuario, se acercarán a mi mesa para oficiar ante mí, y se encargarán de mi servicio. Y cuando entren por las puertas del atrio interior, se vestirán con ropas de lino. No llevarán ropas de lana cuando oficien en las puertas del atrio interior o dentro de él. Llevarán turbantes de lino sobre sus cabezas, y usarán calzones de lino sobre sus cuerpos. No se ceñirán cosa alguna que provoque sudor. Cuando salgan al atrio exterior, donde está el pueblo, se quitarán sus vestimentas con las que oficiaron, la depositarán en las salas santas y se pondrán otras vestiduras para no santificar al pueblo con sus vestimentas. No se raparán sus cabezas ni se dejarán el cabello largo, solo se cortarán sus cabellos como corresponde. Ningún sacerdote beberá vino cuando entre al atrio interior. No tomarán por mujer a una viuda ni a una repudiada, sino que tomarán para sí
vírgenes de la estirpe de la casa de Israel, o una viuda que sea viuda de un sacerdote. Enseñarán a mi pueblo la diferencia entre lo santo y lo profano. Les harán discernir entre lo impuro y lo puro. En los litigios se ofrecerán para juzgar y juzgarán de acuerdo con mis leyes. Cuidarán mis normas y mis preceptos en los momentos apropiados. Santificarán mis sábados. No tocarán ningún muerto para no contaminarse. Pero sí podrán contaminarse por su padre, su madre, un hijo, una hija, un hermano o una hermana que no tenía marido. Después de haberse purificado se le contarán 7 días. El día en que entre al atrio interior para oficiar en el santuario, ofrecerá su sacrificio por el pecado, dice el Señor Yahvé. No tendrán una herencia, porque yo seré su herencia. No les darán ninguna posesión en Israel, yo soy su posesión. Ellos comerán la ofrenda vegetal, la ofrenda expiatoria, la ofrenda por la culpa. También les pertenecerá a ellos todo lo que se consagre a mí en Israel. También será para los sacerdotes lo mejor de las primicias y toda clase de ofrendas que presenten. También darán al sacerdote lo mejor de sus harinas, para que en sus casas repose la bendición. No podrán comer ningún animal que haya sido encontrado muerto, ni destrozado por aves o por bestias. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Invoquemos a bendito la presencia del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos derrame su gracia, su sabiduría, para que cada uno de nosotros podamos comprender y entender lo que hoy la palabra de Dios nos ha dicho. Por eso digan después de mí, Espíritu Santo, desciende en nuestras vidas e ilumina nuestros corazones con tu luz, con tu sabiduría, con tu amor, para poder entender tu palabra, no como palabra terrenal, sino como palabra divina, que se hace realidad con tu poder y que actúa en nosotros los creyentes. Amén. Un saludo, hermanitos, para cada uno de ustedes, los que nos siguen a través de nuestro canal Santa Biblia de hoy. Bendigo y alabo a Dios por este nuevo día, por este nuevo compartir de la palabra de Dios. Agradecidos, contentos, mis hermanos, con Dios, porque nos da una nueva oportunidad de compartir su palabra. Agradecidos también con cada uno de ustedes por la permanencia en la escucha de la palabra de Dios. Le damos la bienvenida a las nuevas personas que se han suscrito al canal, a las nuevas personas que se han integrado a nuestra familia de Santa Biblia de hoy, donde vamos a estar compartiendo la palabra de Dios capítulo por capítulo. Hoy hemos escuchado el capítulo 44 del libro del profeta Ezequiel. Este capítulo me llama mucho la atención desde el versículo 5 en adelante, porque Ezequiel nos muestra de que para entrar al templo de Dios hay unas condiciones. Que para entrar al templo de Dios hay unas reglas. Que como seres humanos debemos cumplirla. Sí, y cuando estaba leyendo esto me llamaba mucho la atención, porque es una buena enseñanza para nosotros, porque hoy día eso no se está cumpliendo. No. Hoy día nosotros los seres humanos entramos al templo como perro por su casa, sin tener ni humildad, ni sencillez, ni siquiera respeto. Sí, pasamos hacia el templo y ya, como si nada. Y hoy Dios a través de Ezequiel nos muestra que eso está mal. Que para poder entrar al templo hay unas condiciones, hay unas reglas. Sí. Y fíjese cómo lo dice en el versículo 4 en adelante, donde dice Ezequiel que después me condujo por la puerta norte delante del templo. Contemplé la gloria de Yahvé, que llenaba el templo de Yahvé,
y caí con el rostro en tierra. Eso fue lo que hizo Ezequiel. Ezequiel dice que luego Dios lo condujo a la puerta norte del templo. Y él dice que vio la gloria de Yahvé repleta dentro del templo. Y como era algo tan hermoso, como era algo tan maravilloso, pues él tuvo respeto, se humilló y dice Ezequiel que se arrodilló y puso rostro en tierra. Esa es una condición que Ezequiel o que Dios le estaba enseñando a Ezequiel para poder entrar al templo. Arrodillarse, humillarse ante la presencia de Dios. Ezequiel lo hizo porque tuvo respeto, porque se humilló, porque fue humilde. Aprendamos nosotros de Ezequiel. Que mire, que Ezequiel no era cualquier persona. Ezequiel nada más y nada menos era el mensajero directo de Dios en ese momento. Era el profeta. Que si Dios quería enviarle un mensaje a aquel pueblo, allá iba Ezequiel. Pero antes de ir, Dios lo llamaba. Y se encontraba con Dios, Ezequiel. Y ahí Dios le transmitía todo lo que iba a decirle al pueblo. Ezequiel no era cualquier persona. Pero lo que llama la atención es que Ezequiel, aunque estaba en su momento, llamamos nosotros hoy día, estaba en su momento, en su prime, aún así él no perdió la cordura, aún así él no perdió la humildad. No, nunca llegó a creerse más que Dios ni más que los demás. Nunca. Siempre fue humilde, siempre fue sencillo. Y cada vez que Dios lo llamaba, ahí estaba para atender al llamado de Dios. Ahí estaba para escuchar la voz de Dios. Sencillo, humildemente. Es algo impresionante y nosotros debemos aprenderlo y ponerlo en práctica. De que debemos ser humildes. Porque lo que pasa es que nosotros hoy día hemos perdido la humildad. Y a veces nos queremos creer más que Dios. Y una de las razones por la cual queremos creernos más que Dios es cuando juzgamos. Que queremos juzgar a los demás como si fuéramos Dios. ¿Eso está mal? ¿Que quieres corregirlo? Está bien, corrígelo, ayúdalo para que no vuelva a cometer las cosas. Pero no te pongas a juzgarlo, a criticarlo. No lo hagas. Para eso está Dios. Que Él es el único que puede juzgarnos a nosotros. Porque algo así, si nosotros vamos a criticar al otro, a juzgar al otro, vamos a sacarle el sucio del ojo al hermano, primero sácate la astilla que tú tienes. Eso lo dice la palabra de Dios. Que si quieres sacarle el sucio del ojo a tu hermano, primero sácate la astilla que tienes tú. Que si queremos juzgar al otro, primero analicémonos nosotros mismos. Porque no somos perfectos para juzgar a otros. A cambio de que Dios es el único perfecto y Él sí puede juzgar a nosotros. Sí nos puede juzgar, claro. Pero nosotros, ¿vamos a juzgar a otro? No, no podemos hacerlo. Entonces no podemos creernos más que los demás ni creernos más que Dios. Debemos aprender de Ezequiel, que nunca se creyó más que Dios o más que los demás. Siempre fue humilde. Y entonces dice Ezequiel que cuando vio la gloria de Dios dentro del templo, pues era tanto respeto que le tenía a Dios que se arrodilló y postró rostro en tierra. Y esa es la manera que nosotros debemos actuar ante el templo. Esa es como nosotros debemos ir al templo. No entrar así como perro por su casa, no. Debemos saludar a Dios.
Es más, debemos pedirle permiso para entrar a su templo. Sí, porque una pregunta, yo le aseguro que usted va a una casa de otra persona y no va a entrar así por así. Te va a llamar. Y si está, pues bueno, le abren la puerta, pero va a pedir permiso también. Permiso, voy a pasar. Pues así debemos hacer con Dios. Debemos pedirle permiso a Dios para entrar al templo. Pero no, nosotros hacemos lo contrario. Y una pregunta. ¿Cree usted que una persona que se vaya a tomar y se emborrache, cree usted que es digno, es bien, que así como ande borracho, manipulado por el alcohol, cree usted que puede entrar al templo así como está? No es debido. No, no es debido. Primero, tiene su cuerpo sucio. Segundo, carga su cuerpo viviendo en el pecado. Y tercero, entra al templo sin pedir permiso. No es debido. O por ejemplo, la persona que esté robando y resulta que cuando está robando lo descubren y lo persiguen, entonces para que no lo agarren, él llegue, se esconde en el templo. ¿Usted cree que eso es bien? ¿Usted cree que eso es correcto? No. No podemos usar las cosas del mundo para refugiarlas en el templo de Dios. No, está mal. Si vamos a estar con el mundo, es con el mundo. Y si vamos a estar con Dios, es con Dios. Entonces, para entrar al templo de Dios, Dios nos muestra que hay condiciones, que hay unas reglas. Y una de ellas es que debemos arrodillarnos, debemos postrarnos, humillarnos ante Dios. Hoy día no se hace porque las personas sienten pena, sienten pánico a que el otro lo vaya a juzgar, a que el otro lo vaya a criticar. Y es que pasa. Usted va al templo, se postra o está haciendo otra cosa dentro del templo y pasa una por fuera y lo mira y empieza a criticarlo, empieza a hablar mal de usted. Sí, porque hasta ahí ha llegado la maldad del hombre, la maldad del mundo. Hasta ese punto ha llegado. De que ya nosotros no podemos estar tranquilos en el templo porque van a haber personas que nos van a criticar. Y claro, no podemos prestarle atención a eso. No, debemos que pase. Pero pues hay personas que no, hay personas que sí le prestan atención y entonces no lo hacen, no se postran, no le rinden el respeto que le deben rendir a Dios para que las personas pues no lo critiquen, Y bueno, pero eso es un pensar de cada quien. Pero lo correcto es que nosotros debemos humillarnos ante Dios. Es que nosotros debemos dejarnos guiar por Dios. Dios hoy a nosotros nos dice que para entrar a su templo hay que tener cordura, hay que tener humildad, hay que ser sencillos y humillarnos. Y luego entremos a la casa de Dios. Y no solamente entrar ya, sino que vayamos allá donde está el Santísimo a saludar a Dios, que reposa allí. Darle gracias por un nuevo día. Darle gracias por permitirle que haya ido al templo. Debemos nosotros tener eso como un hábito. Sí, esto se debe convertir en un hábito para nosotros. Que en primero, que cada vez que vayamos a entrar al templo debemos tener las condiciones para entrar al templo. Claro, en vestimenta, en actitud, porque en la vestimenta también cuenta. No es que al templo vamos a ir con cualquier ropa. No es que al templo vamos a entrar sin camisa.
No, no podemos hacerlo. Está mal. Y hay personas que lo hacen. Hay personas que lo han hecho. Que entran al templo así sin camisa, como si fuese su casa. No, eso está mal. Para entrar al templo de Dios, dice Ezequiel, que hay condiciones. Y sigue Ezequiel diciendo, y me dijo Yahvé, hijo de hombre, considera bien, mira con tus ojos, oye con tus oídos todo lo que te digo, con respecto a las disposiciones del templo de Yahvé y a todas sus leyes. Dios le dijo a Ezequiel, para Ezequiel, míreme con sus ojos bien y escúcheme con sus oídos todo lo que le voy a decir respecto a las disposiciones del templo y a todas las leyes. ¿Sí? Dios le estaba pidiendo a Ezequiel que prestara mucha atención a lo que le iba a decir, porque eso que iba a escuchar tenía que transmitírselo a los demás para que lo aprendieran, para que aprendieran a cómo debían entrar al templo, para que aprendieran a cómo debían escuchar la voz de Dios y a que cumplieran los mandamientos, a que cumplieran las leyes. ¿Sí? Y algo que Ezequiel también nos enseña es la disposición que él siempre tuvo para escuchar la voz de Dios. Es la disposición que él siempre tuvo para estar atentos al llamado de Dios. Y a ver, ¿cuántas veces Dios a nosotros no nos ha llamado? ¿Cuántas veces Dios a nosotros no nos ha llamado la atención? Muchas veces. Y de esas muchas veces, ¿cuánto le hemos hecho caso? ¿Cuántas veces le hemos prestado atención? ¿Sí? Porque llamado de Dios vamos a tener hasta que partamos de este mundo. Pero de muchos llamados, pocos vamos a atender al llamado de Dios. Pocos vamos a prestarle atención. Y Ezequiel también nos quiere enseñar a nosotros que debemos tener nuestros oídos abiertos a la escucha de la voz de Dios. Debemos nosotros estar prestos, atentos, para cuando Dios nos llame la atención, nos quiera decir algo, estemos atentos. Dios siempre se comunicaba con Ezequiel y Ezequiel nunca le llegó a negarle una atención a Dios. Nunca. Siempre estuvo allí, atento para escuchar a Dios. Ojalá nosotros seamos como Ezequiel también, que cada vez que Dios quiera comunicarse con nosotros, independientemente de la manera que sea, nosotros estemos atentos, estemos prestos para escuchar a Dios. ¿Sí? Y una de las maneras que más Dios usa para hablarnos está aquí, en su palabra, en este libro que nos instruye en la vida, la Biblia. Esta es la mejor manera que nosotros podemos escuchar la voz de Dios. Porque no esperemos que venga aquí, se nos presente al frente no. La mejor manera para nosotros poder atender, poder escuchar la voz de Dios es a través de su palabra. Allí Dios nos va a decir qué tenemos que hacer nosotros bien y qué no tenemos que hacer, cómo debemos actuar. Sí. En ese libro, en la Biblia, Dios nos dice las cosas claras, clarísimas, tal cual. Ya depende de nosotros si queremos escuchar a Dios o no. Que ojalá nosotros aprendamos esta lectura. En primer lugar, que aprendamos que para entrar al templo de Dios hay condiciones. Que para entrar al templo de Dios ustedes y yo debemos humillarnos. Debemos ser humildes y pedirle permiso a Dios, postrarnos para entrar al templo. Y en segundo lugar, aprendamos ustedes y yo a que siempre debemos estar dispuestos a escuchar la voz de Dios,
a que siempre debemos estar dispuestos a prestar atención a su llamado. Ojalá lo aprendamos, ojalá se nos quede en nuestro corazón, podamos meditarlo, podamos digerirlo y colocarlo en práctica. Que esta palabra de Dios, hermanitos, ilumine nuestros corazones. Amén. Antes de terminar, que no se les olvide suscribirse, darle a la campanita, para que así les llegue un video nuevo, un capítulo nuevo de la palabra de Dios. Que no se les olvide regalarme un buen like y que compartan a sus familiares, a sus amigos, para que también se vuelvan misioneros de la palabra de Dios. Y si quieren comentar, en la parte de abajo está la caja de comentarios para que dejen su opinión. Dios les bendiga, Dios les acompañe.